Saludos, estimados participantes de la cátedra de Obligaciones 4. En esta oportunidad vamos a tener la cuarta clase en vivo con referencia al tema de la responsabilidad civil extracontractual por hecho ajeno en Venezuela. Por aquí su profesora Angélica Castellano. Y bueno, con relación a la responsabilidad civil extracontractual por hecho ajeno en Venezuela, es la obligación legal de reparar un daño causado por un tercero, con el cual se tiene un vínculo de guarda, o subordinación o patria potestad. Esta figura se basa en una presunción de culpa en la vigilancia o elección. El fundamento legal principal se encuentra en el Código Civil venezolano, específicamente en los siguientes artículos, 3190, que establece que el padre, la madre y, a falta de estos, el tutor son civilmente responsables por los daños ocasionados por hechos ilícitos de los menores que habiten con ellos. Artículo 1191 también determina que los amos y principales patronos son responsables del daño causado por sus sirvientes y dependientes en el ejercicio de las funciones de los que han empleado. Indica también otros artículos que los preceptores o maestros y artesanos son responsables del daño causado por sus alumnos y aprendices mientras estén bajo su vigilancia. Para que se susciten estos requerimientos, debe existir lo que es un daño comprobado o material o moral, que el autor material del daño haya cometido un hecho ilícito con intención, imprudencia, negligencia. La existencia de la relación de control o dependencia que señala la ley. Si se daña el patrimonio de un tercero, el responsable civil responde directamente ante la víctima, sin perjuicio de las acciones de reembolso que pueda ejercer contra el autor material del hecho. Hay diferentes circunstancias también, ¿no?, con relación a eso. Tenemos también la responsabilidad civil extracontractual por hecho ajeno. Se puede decir que la responsabilidad civil es por actos u omisiones que pueden exigirse, aunque estos no hayan sido cometidos por uno mismo. Así, los padres son responsables de los daños causados por los hijos bajo su guarda. Los tutores de aquellos menores o incapaces que estén bajo autoridad. Los dueños o directores de empresas respecto a sus dependientes. Y tus titulares de centros de docentes que enseñan no superior por los alumnos menores durante el periodo en que se hallen bajo su control o vigilancia. También tenemos lo que es el artículo 1195 del Código Civil, que dispone la obligación que impone el artículo anterior es exigible, no solo por los actos u omisiones propios, sino por aquellas personas de quienes se debe responder. Los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda. Es importante la responsabilidad civil extracontractual cuando los hijos nuestros ocasionan un daño a un tercero, ya que nosotros tenemos la responsabilidad entonces de subsanar dicha situación que se presenta en ese momento, pues. Los son igualmente los dueños o directores de un establecimiento o empresa respecto de los perjuicios causados por dependientes en el servicio de los ramos en que los tuvieran empleados, ¿no? También tenemos unos requisitos de procedencia, que vendría siendo la guarda del menor,
El primer requisito de esta responsabilidad es la guarda del menor por sus progenitores. Si ésta comprende a ambos, estos son solidariamente responsables. Si solo es uno de los padres o madres, tiene la guarda. El otro no es responsable, a menos que se pruebe su culpa: abandono de hogar, haberle entregado un arma o un vehículo a un menor de 16 años, por ejemplo. En los casos de haber sido adjudicada la guarda, el juez a un tercero por culpa del padre o de la madre que la tenía, a nuestro hijo subsiste la responsabilidad de él. Esta responsabilidad no opera contra la persona o institución a quien el juez le haya conferido la guarda, como tampoco terceras personas que tengan la custodia del menor. Esto no incluye que puedan responder como preceptores o por culpa probada. Eso está en el 1185 del Código Civil venezolano. Es bueno que lo anoten para que en el momento que tengan libre o estén más desahogados puedan hacer la lectura. Al perder el padre y la madre, la patria potestad y abrirse la tutela, es responsable el tutor. Lo que se está queriendo decir aquí es que cualquiera que sea responsable de un menor de edad o de un habilitado, etcétera, o no tiene la capacidad, obviamente ese responsable es el que tiene que subsanar estas situaciones que puedan suceder, pues. Con referencia a la cohabitación, eh, tenemos que en el artículo 1190 establece como requerimiento que es necesario para que haya lugar a la responsabilidad de los padres por el hecho ilícito del menor, que éste habite con ellos. Este requisito se exigió por el Código Civil francés como en el italiano. La doctrina considera que el requisito de la cohabitación es consecuencia del fundamento de la responsabilidad en la guarda del menor. En efecto, para poder ejercer las facultades de custodiar, vigilar, educar y orientar moralmente a sus hijos, así como la posibilidad de imponerle correcciones adecuadas a su edad y desarrollo físico y mental. Se requiere el contacto directo con los hijos y por ellos es un requisito distinto a la necesidad de tener los padres del ejercicio de la guarda del menor, sino que este supone que los hijos vivan con los padres. La prueba de ser el demandado de padre, madre o tutor del menor, autor del hecho ilícito, crea una presunción hominis que el menor habita con ellos. En esta está la ausencia también de la cohabitación, ¿no? Cuando ellos no viven con los padres o los representantes, en las situaciones en que no exista la cohabitación del menor con sus padres o con el tutor, en ese caso, deben tomarse en consideración varias circunstancias. La primera, si el menor ha dejado la casa paterna por un hecho que constituya culpa de uno de ambos padres. Estos siguen siendo responsables según la doctrina predominante. Esto no ocurre cuando uno de los padres o ambos han abandonado el hogar común, cuando el menor se ha fugado de su hogar y en todos los casos en los cuales la ausencia de cohabitación por culpa de la padre o la madre. La falta de cohabitación debe ser por una causa justificada. Debe haber sido confiada por custodia a una tercera persona, por ejemplo, haber sido internado en un colegio, haber sido enviado a unas vacaciones con los abuelos o hermanos mayores, por estar estudiando en la universidad fuera de la ciudad donde habitan los padres y otros casos similares. El haber concedido la guardia menor a un tercero no significa necesariamente que la responsabilidad se haya trasladado a un tercero. Por ejemplo, en el caso de la visita de un abuelo, de un hermano u otro pariente, solamente en el caso de estar bajo vigilancia del preceptor, este resulta responsable de los supuestos
veremos oportunamente. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si nuestros hijos van a casa de los abuelos por X circunstancias y ellos parten el vidrio de un vehículo, obviamente la persona que está a cargo en ese momento tiene que pagar la responsabilidad. Tenemos también otras características importantes dentro de estas situaciones que se presentan este, por hechos a terceros, ¿no? Está la ausencia temporal, que hay que tomar en consideración el tiempo de la estadía fuera del hogar paterno, una breve ausencia por un fin de semana o unas cortas vacaciones no son suficientes para que desaparezca la cohabitación. Por otra parte, deben tomarse en consideración la edad y demás circunstancias del menor. No es solo dejar que un estudiante universitario viva fuera de la casa paterna, pues se supone que tiene suficiente discernimiento para no estar bajo control directo de los padres. Que el caso de un adolescente de corta edad, ya que ello en sí mismo constituye una culpa de los padres que han permitido tal situación. También depende de las circunstancias que se presenten en lugar del hecho ilícito. Las circunstancias de habitación conjunta con el menor no significan que el menor deba causar el daño dentro de una habitación común. El daño puede ser ocasionado por el menor dentro o fuera de su casa, cerca o lejos del control paterno, y así el daño haya sido causado en la calle donde el menor se encontraba con o sin permiso del padre, basta la habitación en común. Hay otra circunstancia más delicada que es el menor con defecto mental, que es cuando se tratan de que es indudable que solo se le podrá entregar la guarda a un instituto o persona debidamente preparada para ello. En caso contrario, al haber una falta de los padres, la falta de cohabitación no hace cesar la responsabilidad. Tenemos que la responsabilidad de los padres por falta de cohabitación solo cesa en caso de que haya sido por un motivo legítimo, en forma tal que se haya vuelto imposible para el civilmente responsable continuar el ejercicio de una vigilancia suficiente sobre el menor y siempre que le haya impartido una formación adecuada. Los hechos los hechos y estas situaciones que se generan hacia terceros, obviamente los padres o los preceptores tienen la responsabilidad de resarcir los daños. Es bastante delicado, pero alguien tiene que responder por esas circunstancias que se presentan. Tenemos también lo que es la responsabilidad del preceptor por hechos ilícitos de los alumnos. Tenemos también el preceptor es la persona que además de encargarse de la formación cultural y moral de sus alumnos, solo tiene bajo su vigilancia, como es el caso del maestro en la escuela, el bachillerato, que tiene a su cargo un niño o un adolescente. En ningún momento se puede considerar que el profesor universitario que solo imparte enseñanza como preceptor tenga responsabilidad. La vigilancia del preceptor está limitada al tiempo, lugar de la enseñanza. No se extiende a hechos cometidos fuera de la escuela y del horario habitual de la instrucción. Es responsable de los hechos ocurridos durante las horas de recreo e inclusive se puede extender la presunción de actividades fuera de la escuela cuando ella sea una actividad normal para la educación. Tenemos causas de exoneración de responsabilidad. Aquí tenemos responsabilidad de los dueños, principales y directores. Fundamento legal 1191 del Código Civil.
tenemos responsabilidad por los daños causados con vehículos, 1185 del Código Civil. Somos civilmente responsables. De acuerdo al texto de la norma, se establecen como civilmente responsables quienes son el conductor, el propietario del vehículo y la empresa aseguradora, quedando solidariamente obligados a reparar todo daño que se cause con motivo de la circulación del vehículo, a menos que se pruebe que el daño proviene de un hecho de la víctima o de un tercero que haya inevitablemente realizado un daño, o que el accidente hubiese sido imprevisible para el conductor. Ahora bien, cuando el hecho de la víctima o del tercero haya contribuido a causar el daño, se aplicará a lo establecido en el Código Civil en el 1189. En caso de colisión de vehículos, se presume, salvo prueba en contrario, que los conductores tienen igual responsabilidad por daños causados. Hay una infinidad de situaciones eh, que se presentan en lo que refiere a estas situaciones de responsabilidad por daños causados, ¿no? La concurrencia de un accidente de tránsito, por ejemplo, cuando ha tenido consecuencias dañosas, hace que surjan en forma inmediata dos clases de responsabilidades, a saber, está la responsabilidad administrativa conforme a lo pautado en el artículo 136 del decreto con fuerza de tránsito y transporte terrestre, y está la responsabilidad civil con fundamento en lo establecido en el artículo 150. La responsabilidad administrativa es aquella que se origina por la transgresión de las normas sustantivas sobre el desplazamiento de peatones y de vehículos, o con la condición de propietario, conductor o garante de estos. Tal conducta jurídica controlada, tal actividad por la rama jurisdiccional, se diferencia de la civil por cuanto no requiere para su concreción que se haya causado un daño. Quien maneja en sentido contrario al flechado o pasa la intersección estando la luz de semáforo en rojo, queda sujeto a una responsabilidad administrativa por cuanto violó la reglamentación sobre la materia. Su conducta pudiera originar un accidente y daños que harían nacer la responsabilidad civil. He allí la diferencia entre estos dos tipos de responsabilidades. Está la administrativa, que conlleva una sanción de multa, suspensión, revocación o anulación de la licencia, lo cual eventualmente sería objeto de control jurisdiccional a través de la jurisdicción contenciosa administrativa, y la civil, que implica el pago de los daños causados, y su verificación se producirá salvo las fórmulas extrajudiciales en sede jurisdiccional. En lo que respecta a la responsabilidad civil, incursionaríamos en el ámbito de la jurisdicción civil y haríamos uso del procedimiento oral previsto en los artículos 859 al 880, ambos inclusive, el Código de Procedimiento Civil vigente, con diferencia de los accidentes simples. En los accidentes con personas lesionadas o muertas, se origina además de la administrativa y civil una responsabilidad penal. Agarra las jurisdicciones civiles, administrativas y penales. Esta responsabilidad penal guarda expresa relación con el contenido del artículo 151 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre y pudiera estar encuadrada, dependiendo del caso, en los artículos 411 o 422 del Código Penal venezolano. En correspondencia con la afirmación, podemos producir que es indudable que la solución al problema de responsabilidad civil no se agota en lo expuesto anteriormente, pues aún tomo el concepto de no culpa.
surgen profundas diferencias que llevan a un debate de fondo, ya que lo que está en juego es el fundamento mismo de la responsabilidad civil, la razón por la cual se responde. Podemos afirmar en lo que respecta a este punto, se han dividido los pareceres. Hay quienes sostienen que su fundamento está en la culpa y los que lo exigen. Y en principio, que haya mediado una conducta reprochable por parte del autor material del daño para condenarlo a reparación. Esta teoría de la responsabilidad subjetiva y otros, por el contrario, sin tomar en cuenta la existencia de la culpa, afirman que es suficiente el daño que exista, o sea, consideran que la responsabilidad es objetiva. Las normas jurídicas generan derechos y obligaciones en todos los derechos, no solo en el derecho de obligaciones en la medida en que haya un hecho que es relevante e importante, tomando en cuenta para el decreto y el derecho. Eso nace obviamente en la parte jurídica, pero no solo las conductas imprudentes, las normas anteponen el funcionamiento del derecho. Tenemos que tener en cuenta que toda acción que haga daño a un tercero, tenemos el deber de subsanarlo, el deber de pagar ese daño, sea un daño moral, sea un daño material, sea daño patrimonial, sea un daño psicológico, lucro cesante y así sucesivamente. O sea, todo depende de las circunstancias del daño y obviamente siendo parte eh, de toda obligación es pagar lo que se tenga que pagar. ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros eh, omitimos, por decirlo de alguna manera, como responsables vamos a poner el caso de los niños, niñas y adolescentes. Si nosotros somos responsables de un niño, niña, adolescente, vemos que el niño está jugando pelota en el estacionamiento donde hay varios vehículos, están estacionados en la calle y nosotros no ponemos recato en esas circunstancias que se están suscitando, entonces va a venir cierta situación donde puede existir un daño, un pelotazo, un cristal partido y obviamente tenemos que cancelarlo, tenemos que pagar ese daño hecho por un tercero. Y ese tercero puede ser un adolescente. ¿Por qué? Porque está bajo nuestra custodia. Entonces, la base fundamental de la obligación es que tenemos que acarrear nuestras responsabilidades, ¿sí? Por un hecho ajeno. Entonces, bueno, los dejo por ahora. Espero que, bueno, que tomemos ese código civil en lo que refiere el capítulo de las obligaciones y hagamos lectura profunda de lo que es el hecho civil extracontractual por hecho ajeno, que ya con antelación se dijeron cuáles fueron los artículos a dilucidar para que ustedes tengan conocimiento del mismo. Entonces, bueno, me despido. Espero cualquier cosa, me pueden escribir al privado si tienen alguna duda y yo con mucho gusto les respondo. ¿Ok? Hasta luego.